Gracias por la presentación y por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, pudiendo presentar el tema de mi tesis doctoral. Bueno, pues yo soy Lucía Castells, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona en el Instituto de Ciencias del Cosmos y estudio no solamente ondas gravitacionales, yo hago cosmología del universo temprano y utilizo herramientas teóricas para estudiar procesos que tuvieron lugar poco después del Big Bang. Y unos de esos procesos emitieron ondas gravitacionales. Entonces, un tema central de mi tesis son las ondas gravitacionales primordiales, que como bien ha dicho Carlas, son las que se emitieron en los primeros instantes de vida del universo. Entonces, antes de empezar la charla, quiero poneros un audio y ver si alguien reconoce el sonido o me sabe decir qué es. Creo que no se ha escuchado muy bien. A ver. Se escucha un poco bajito, pero exacto, es el sonido de una onda gravitacional. En concreto, son efectivamente las ondas gravitacionales que se detectaron en 2015 por los experimentos LIGO-Virgo y que se anunció su detección en 2016. Y esas señales se convirtieron a ondas de sonido y esto es lo que dieron lugar. Y de eso es de lo que voy a hablar en esta charla. De ondas gravitacionales son en concreto las emitidas por la colisión de dos agujeros negros que estaban orbitando entre sí hasta que se fueron juntando, colisionaron y todo ese proceso dio lugar a emisión de ondas gravitacionales. Y esas ondas viajaron por el universo hasta llegar a la Tierra y que las pudiésemos llegar a detectar. Y de eso es de lo que voy a hablar, de ondas gravitacionales, de qué son, cómo se detectan y en concreto, efectivamente, me centraré en la segunda parte de la charla en las ondas gravitacionales primordiales. Empezar con las ondas gravitacionales en sí, quiero hacer una pequeña introducción de qué es la gravedad. Quizá las cosas que vaya a introducir ahora a muchos os suenen, sobre todo si estuvo aquí Alicia Sintes hablando de ondas gravitacionales, pero creo que es importante para introducir el tema. Y es que, como muchos sabéis, en el siglo XVI Newton habló de la gravedad formulando la teoría de la gravitación universal, la teoría de la gravitación universal de Newton, que es la que mucha gente conoce y de hecho la que se estudia en los primeros cursos de física, y dijo que la gravedad es una fuerza entre dos masas que se atraen y que la fuerza es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De tal forma que cuanto más masivos sean los objetos que se atraen, mayor será la fuerza y cuanto más cerca estén, pues también más grande será la fuerza. Y todo esto, así es como habíamos trabajado con la gravedad pues desde Newton hasta el siglo XX. Es la ley que se utilizaba para describir los sistemas planetarios, los planetas, el sistema solar, la gravedad con la que la Tierra nos atrae. Y todo esto funcionaba relativamente bien hasta que en el siglo XX llegó Einstein y formuló la ley de... No se ve muy bien, espera a ver si puedo quitar esto de aquí. Vale. Y formuló la ley de gravitación, perdón, la ley de relatividad general en 1915. Y esto cambió por completo el paradigma de lo que entendíamos por la gravedad. ¿Por qué? Porque en este momento la gravedad dejó de ser una fuerza entre dos masas que se atraen y pasó a ser, bueno, pues como os decía, con Newton la gravedad era la fuerza entre dos masas que se atraen y cuando Einstein formuló la relatividad general, la gravedad dejó de considerarse una fuerza y ahora es el espacio-tiempo que se curva. De hecho, así es como se concibe, según la relatividad general, la gravedad. Esto sería el espacio-tiempo, tú tienes un objeto muy masivo, ahí situado en el espacio, que tiene tanta masa que es capaz de curvar el espacio a su alrededor. De forma que cuando pasa una masa más pequeñita, queda atrapada por ese campo gravitatorio generado por la masa grande. Y esto sería la gravedad según Einstein. Pero es que no es solamente el espacio el que se curva en presencia de masa y de energía, sino que el tiempo también se curva. A muchos os sonará lo de que el tiempo no se mide igual por dos observadores que se mueven a velocidades distintas.
Si un observador se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, para él el tiempo pasa más despacio. Es la famosa paradoja de los gemelos. Si tú mandas a una persona al espacio y esa persona se mueve a velocidades muy altas, más próximas a la de la luz, cuando vuelva a la Tierra, esa persona va a ser más joven de lo que sería si se hubiese quedado en la Tierra. Pues eso que pasa cuando una persona se mueve a velocidades muy altas, pasa también en presencia de un objeto supermasivo, por ejemplo, en un agujero negro, que es lo que pasa en la película de Interestelar. No sé si la recordáis, de cuando van al planeta de Miller, que es un planeta que está al lado de un agujero negro supermasivo, que es Gargantúa, y están de, rápido, vamos a terminar, vamos a irnos cuanto antes, porque cada minuto aquí son no sé cuántos meses en la Tierra, entonces nuestros familiares están envejeciendo y tenemos que salir de aquí ya. Pues eso pasa precisamente porque el tiempo se pide más despacio por un observador que está cerca de un agujero negro, de un objeto supermasivo. Porque la gravedad no solamente curva el espacio, sino también el tiempo. Bueno, pues como ya he dicho, tenemos estas dos concepciones de la gravedad. Por un lado, la de Newton y por otro lado, la de Einstein. La gravedad de Newton aún así se sigue utilizando por los astrofísicos para describir los planetas, las estrellas y en verdad es la que se utiliza para prácticamente todos los objetos astrofísicos y funciona bastante bien. Ellos no se meten en temas de que si el espacio-tiempo se curva ni tampoco hace falta. La relatividad general se utiliza sobre todo efectivamente para objetos muy masivos. Vale, pues habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora podemos pasar a qué son las ondas gravitacionales. Volvamos a lo anterior, a cuando Einstein formuló la relatividad general. Cuando lo hizo con estas ecuaciones, que son las ecuaciones de campo. Las ecuaciones de campo de Einstein, muy famosas en la física teórica, que aunque matemáticamente son muy complejas, en esencia lo que nos dicen es cómo se curva el espacio en presencia de materia y de energía. Tú en estas ecuaciones metes todo lo que puede estar dándole forma al universo, por ejemplo, la materia oscura o la energía oscura, toda la materia y la energía la metes aquí, y lo que sacas es, en presencia de esa materia y de esa energía, cómo se forma, qué forma adquiere el espacio. Estas son las ecuaciones de campo de Einstein. Pues cuando Einstein las resolvió, lo que observó fue una cosa fascinante, y es que el espacio no solamente se curva de forma estática, sino que también se curva en forma de ondas. El espacio se estira, se contrae, se ondula en ondas gravitacionales. Esto es como cuando tú vas al lago y están las aguas súper tranquilas y tiras una piedra. ¿Qué es lo que pasa? Que tú perturbas las aguas y estas perturbaciones se propagan hacia afuera en forma de ondas. Pues esto mismo es lo que observó Einstein que podía pasar en el universo, que en presencia de eventos en los que se libera mucha energía, el espacio-tiempo se puede curvar en forma de ondas, con un matiz muy importante, y es que estas ondas no son algo que se propaga por el espacio, como si fuese, por ejemplo, una onda electromagnética, un haz de luz, que se está propagando por el espacio. No, no, es que es el propio espacio-tiempo el que se está curvando, el que se está estirando y contrayendo. De hecho, el vídeo, lo análogo al vídeo anterior que os he enseñado, sería este de aquí. Tú tendrías, por ejemplo, los dos agujeros negros orbitando y esto provoca una perturbación. Este sería el vídeo con dos agujeros negros. Tienes los agujeros negros, están girando entre sí, se van juntando porque van perdiendo energía precisamente porque están emitiendo esta radiación gravitacional. Se van juntando, juntando hasta que al final colisionan y todo este proceso contiene tanta energía que se liberan ondas gravitacionales. Y como veis, no solamente la colisión es lo que genera las ondas, sino también el proceso en el que estos dos agujeros negros están girando. Pueden ser también estrellas de neutrones, objetos supermasivos. Vale, pues ya hemos visto que Einstein habló de las ondas gravitacionales por primera vez en 1916, pero él, cuando lo observó, creyó que era una solución teórica a sus ecuaciones, a las ecuaciones de campo, y que en verdad estas ecuaciones que no existían de verdad, que físicamente no tenían sentido, que vale, es una solución a nuestras ecuaciones, se puede resolver así, pero que esto en verdad no existen físicamente.
Y de hecho esto fue un debate en la comunidad científica al principio, mucha gente que negaba la existencia de las ondas gravitacionales, salvo algunos científicos, como por ejemplo Joseph Weber, que como estaba convencido de que estas ondas sí que existían, diseñó un detector, el primer detector de ondas gravitacionales, para ver si las podía captar. Y de hecho llegó a decir que las había detectado, enseñó unos datos. Lo que pasa es que los datos no eran muy allá, tenían dudas, entonces dijeron que eso en verdad no eran ondas gravitacionales, que lo que había captado era otra cosa, era ruido, pero que en verdad no era así. Entonces el debate se volvió a aparcar y se volvieron a dejar allí, se volvió a dejar el tema de las ondas gravitacionales. Hasta que, en los años 70-80, los astrofísicos Hulse y Taylor descubrieron un sistema binario de un púlsar y una estrella de neutrones, que es una estrella de neutrones y un púlsar, que es también otra estrella, orbitando entre sí. Y esto fue la primera evidencia indirecta de ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque lo que observaron es que el periodo de órbita de estas dos estrellas iba cayendo con el tiempo. Y esta caída en el tiempo de órbita del púlsar se correspondía con la energía que estarían liberando esas dos estrellas si estuvieran emitiendo ondas gravitacionales. Entonces, claro, esto ya fue primera evidencia indirecta de que las ondas podían existir. Y ahí ya dijeron, ostras, aquí ya tenemos una prueba de que esto puede existir, se volvió a reanudar el debate y se empezaron a diseñar los primeros proyectos para construir detectores de verdad, detectores fiables. Y de hecho, estos fueron los proyectos del LIGO-Virgo de los interferómetros que empezaron a estar operativos en el año 2015. Esto es la colaboración del LIGO-Virgo, que son, como ya he dicho, varios interferómetros repartidos por el mundo. Tenemos por un lado los de Hanford y los de Livingstone, los dos de LIGO. El de Hanford es este de aquí y el de Livingstone este de aquí, que trabajan en colaboración con Virgo, que es otro interferómetro que está en Italia, este de aquí, y recientemente se ha incorporado la colaboración Kagra, que es uno que está en Japón, que es este que ha empezado que empieza a estar operativo ahora. Se espera que en el futuro se incorpore otro, se está construyendo uno en la India, que se sumará a esta colaboración, ya digo, de varios interferómetros que hay repartidos por el mundo. ¿Y cómo funcionan? Vale, un interferómetro es un haz de luz que sale de aquí, de esta fuente, ahora lo vamos a ver en un vídeo. Tienes un láser Sebastián. Bueno, ahora os lo puedo señalar aquí. Es un haz de luz que sale de esa fuente y el haz de luz se divide en dos. Uno sirve recto y el otro se desvía en ángulo recto. Se reflejan en dos espejos y al final los dos haces van a parar a un detector que está situado aquí. Lo vamos a ver en el vídeo. Vale, es el haz de luz que sale de la fuente y aquí tenemos el detector. Vale, vamos a verlo primero una vez. Vale, pues cuando estos dos haces llegan al detector, los brazos del interferómetro están construidos de manera que el haz de luz que sigue recto y el que se desvía, cuando llegan al detector, recorran la misma distancia. Entonces, cuando llegan aquí, llegan de forma sincronizada. A muchos os sonará la interferencia de la luz, la interferencia constructiva, destructiva, pues en este caso llegan al detector e interfieren destructivamente. Por lo tanto, no vemos nada en el detector. No se observa nada de luz. Pero si la distancia que han recorrido estos dos haces es distinta, llegan con una cierta diferencia de fase y entonces tú lo que observas es un pulso de luz. Son como pequeños pulsos en el detector. Pero claro, hemos dicho que los interferómetros de LIGO y Virgo están diseñados para que los brazos del interferómetro tengan la misma distancia y por lo tanto los haces de luz recorran la misma distancia y lleguen sincronizados en fase. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que los dos haces recorran distancias distintas? Pues que en ese momento, desde que se emite la luz hasta que llega al detector, pase una onda gravitacional. Una onda gravitacional que estira uno de los brazos del interferómetro y contraiga al otro, de forma que cambie la distancia que esos dos haces de luz tengan que recorrer. Se puede ver si lo volvemos a poner el vídeo. Ahí pasa la onda gravitacional y efectivamente
estira y contrae el espacio-tiempo en el interferómetro para que los haces de luz lleguen con una cierta diferencia de fase y entonces tú observes pequeños pulsos de luz en el detector. Vale, pues esto es, como os podéis imaginar, una labor de ingeniería inmensa, porque es que las perturbaciones, la amplitud de una onda gravitacional es pequeñísima. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar en el entorno puede contaminar la medida. Un pequeño movimiento de las placas tectónicas ya es una cosa que puede pasar y que te contamina la medida y puede hacer que tú observes pulsos de luz en el detector. Por esto es una labor de ingeniería tremenda. Por eso precisamente funcionan varios interferómetros en distintas partes del mundo, para compartir datos y eliminar todas las fuentes de ruido que pueda haber. Bueno, pues a pesar de todo esto, LIGO y Virgo lo consiguió y en 2016 anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales. Como ya os he comentado, ondas gravitacionales emitidas por un sistema binario de agujeros negros. Y esto, de hecho, fue el Premio Nobel de Física en 2017, que se lo dieron a Weiss, Baris y Thorne. Weiss por la labor más de ingeniería, por diseñar el método de interferometría para detectar ondas gravitacionales. Baris por coordinar el proyecto y convertir esto en una gran colaboración, convertirlo en LIGO y Virgo. Y Kip Thorne por su labor como físico teórico y por las predicciones teóricas de ondas gravitacionales y de agujeros negros. Actualmente hay otros proyectos para lanzar otros interferómetros en el futuro que puedan detectar otros rangos de frecuencias y por lo tanto detectar otras fuentes de ondas gravitacionales. Para 2035 se prevé que se lance LISA al espacio, que este no es un interferómetro que opera desde la Tierra, como pueden ser LIGO y Virgo, sino que este se lanza al espacio y opera desde allí. Y esto, bueno, si lo de LIGO y Virgo ya era una cosa impresionante, esto ya directamente es de ciencia ficción. Para que os hagáis una idea, LIGO y Virgo, los brazos de esos interferómetros, miden 3 kilómetros. Pues los de LISA miden 2,5 millones de kilómetros. Y van a estar orbitando en torno a sistemas que puedan emitir ondas gravitacionales. O sea que esto ya es directamente impresionante. Pero bueno, hay proyectos para dentro de menos de una década se prevé que se lance y que esté ya operativo para detectar ondas gravitacionales de otros rangos de frecuencia. Vale, pues habiendo hecho también esta introducción a ondas gravitacionales, vamos a ver cómo se emiten. Vale, en principio, cualquier masa acelerada puede emitir ondas gravitacionales. Del mismo modo que una carga acelerada emite ondas electromagnéticas, una masa acelerada también emite ondas gravitacionales. Nosotros, por ejemplo, echándonos a correr, ya podríamos estar emitiendo ondas gravitacionales. Lo que pasa es que, obviamente, no pesamos mucho y tampoco corremos lo suficientemente rápido. Entonces, cualquier onda que pudiésemos nosotros llegar a emitir sería una cosa imperceptible. Para que un objeto emita ondas que nosotros nos puedan llegar a la Tierra y les podamos detectar, tiene que ser un objeto lo suficientemente masivo o un evento lo suficientemente violento y con la suficiente energía. Y hay, de hecho, tres tipos principales de objetos que pueden, o de eventos, que pueden emitir ondas. Por un lado, los sistemas binarios, lo que os he comentado, de dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones muy pesados que estén orbitando entre sí, que se vayan juntando hasta colisionar y que todo este proceso emita ondas. Por otro lado, también, un cuerpo muy masivo girando, rotando sobre sí mismo, una estrella de neutrones, un pulsar. Y por otro lado, porque estos son objetos astrofísicos que hay ahora mismo en el universo y que todo esto puede estar teniendo lugar ahora. Y estos sistemas binarios, estas estrellas de neutrones, emiten ondas gravitacionales que viajan por el espacio y después de muchos años, porque las ondas gravitacionales solo viajan a la velocidad de la luz, entonces tardan mucho tiempo en llegar hasta nosotros, llegan y las detectamos. Pero es que luego hay además otro tipo de ondas gravitacionales que son las emitidas en las primeras etapas del universo, justo después del Big Bang, por transiciones de fase cosmológicas y por cosas que vamos a ver ahora. Y estas ondas gravitacionales se emitieron, como ya digo, en los primeros instantes de vida del universo
y han viajado junto con la historia del universo hasta llegar hasta nuestros días y forman lo que conocemos como el fondo cósmico de ondas gravitacionales. ¿Os suena el fondo cósmico de microondas? Que son los fotones emitidos también en las primeras etapas del universo y que han perdurado hasta nuestros días formando una especie de fondo de radio. Pues esto sería lo mismo, pero con las ondas gravitacionales. Este dibujo, de hecho, representa la historia del universo. Aquí tenemos, poco después de que se produjese el Big Bang, una serie de sucesos. Como vemos, estamos hablando de microsegundos, milisegundos, los primeros instantes de vida. Tuvieron lugar una serie de eventos que emitieron ondas gravitacionales. Y estas ondas han ido viajando junto con la historia del universo, sufriendo una serie de deformaciones, perdiendo energía, se van diluyendo, van sufriendo redshift, es decir, que la longitud de onda se va alargando como consecuencia de la expansión del universo. Y con todas estas deformaciones y modificaciones nos han llegado hasta nuestros días. Y como ya digo, forman lo que conocemos como el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Y estas ondas contienen información muy valiosa de cómo era el universo en esos primeros instantes de vida. Por ejemplo, el pico de la magnitud del pico de este espectro es directamente proporcional a la temperatura del universo justo después del Big Bang. Entonces, si tú detectas estas ondas y mides la amplitud del pico, puedes saber cuál era la temperatura al principio del universo. Actuarían como una especie de termómetro. O también el plasma del que estaba hecho el universo, cómo era, de qué partículas estaba formando, etcétera. También estas ondas contienen información. Pero es que luego además pueden servirnos para descubrir nueva física más allá de la física que conocemos, más allá del modelo estándar. El modelo estándar, muchos os sonará, es la teoría que tenemos actualmente para explicar la física de partículas. Cómo son, qué partículas forman el universo, cómo interaccionan entre ellas, etc. Y de hecho es una teoría que es la mejor que tenemos hasta ahora y que funciona bastante bien para explicar la física de partículas. Pero sabemos que el modelo estándar está incompleto, le faltan trozos, porque hay fenómenos en el universo que no es capaz de explicar. Y precisamente las ondas gravitacionales podrían contener información sobre todas estas cosas que todavía no conocemos del modelo estándar. Entonces nos pueden ayudar a descubrir nueva física. Y hay dos vías principales por las que se pueden emitir estas ondas gravitacionales primordiales. La primera es la emisión por un plasma primordial. Al principio el universo estaba hecho de un plasma muy denso y muy caliente, y este plasma estaba formado de partículas que estaban excitadas, aceleradas, interaccionando entre ellas, y todas estas aceleraciones y estos choques dieron lugar a emisión de ondas gravitacionales. Pero luego hay otro fenómeno más interesante, que son las transiciones de fase cosmológicas. Una transición de fase es un cambio en el estado del universo, un cambio en la estructura y en la organización del universo. Del mismo modo que una transición de fase del agua, cuando el agua, por ejemplo, está en estado gaseoso y se enfría y pasa a estado líquido y después a estado sólido, lo mismo le ocurrió al universo. El universo estaba al principio muy, muy caliente y conforme se iba expandiendo, iba bajando la temperatura. Y esta bajada de temperatura hizo que atravesase diversas transiciones de fase, y esto era una reorganización en las leyes de la física. Algunas de las más importantes, de hecho, son, por un lado, el mecanismo de Higgs. Al principio, las partículas no tenían masa, pero debido a cambios precisamente que sufrió el bosón de Higgs en su estructura a raíz de que el universo se enfriase, las partículas, el resto de las partículas, electrones, etcétera, adquirieron masa. Y esto, como os podéis imaginar, es un cambio importantísimo en las leyes de la física y en cómo funciona la física y el universo. Pero luego también otra transición de fase muy importante que tuvo lugar, cuando se formaron los protones. Al principio, precisamente porque el universo estaba tan caliente, los quarks, que son las partículas que forman los protones y los neutrones, estaban libres, en forma de gas, que no se juntaban entre ellos, no interaccionaban. Del mismo modo que el agua cuando está en estado gaseoso porque está muy caliente, que no forman, las moléculas de agua no forman enlaces entre ellas. Pues lo mismo le pasaba a los quarks. Pero cuando el universo se enfrió,
se juntaron entre ellos para formar los protones y los neutrones. Y esto también fue una transición de fase importante que atravesó el universo en estas primeras etapas. Y estos procesos, si se producen de forma más brusca, pueden originar ondas gravitacionales. Y estas ondas contienen información sobre todos estos procesos que las han originado. Por ejemplo, en este caso, este es el diagrama de las interacciones nucleares fuertes, es decir, de las fuerzas que mantienen unidos los núcleos de los átomos. Pues de este diagrama todavía nos faltan muchos trozos, nos faltan conocer muchísimas cosas de cómo funciona. Si se detectan ondas gravitacionales emitidas por este tipo de transiciones de fase, podemos poco a poco ir arrancando más información para ir completando el diagrama. Vale, pues explicado todo esto, ahora estas ondas gravitacionales de este fondo cósmico las podemos detectar. Este, de hecho, es una gráfica de lo que es el fondo cósmico de ondas gravitacionales, que como veis abarca un rango de frecuencias amplísimo. Y a todo este fondo contribuyen todos estos procesos que os he explicado, que tuvieron lugar en las primeras etapas del universo. De hecho, aquí tenemos por un lado las ondas emitidas cuando se formaron los protones, emitieron unas ondas que actualmente están en el rango de 10 a la menos 8 hercios, es decir, casi nanohercios, frecuencias muy, muy bajas. Y las ondas emitidas cuando las partículas adquirieron masa con el mecanismo de Higgs, actualmente están en el rango de los 10 a la menos 5 hercios, es decir, casi microhercios. Pero es que luego, además, las ondas emitidas por el plasma primordial están en todo lo contrario, tienen frecuencias altísimas, las tendríamos en el rango de los gigahercios. Entonces, como ya veis, abarca un rango de frecuencias desde frecuencias bajísimas hasta frecuencias altísimas. Y todos estos procesos se juntan para formar este fondo, que como veis, no es una onda limpia, no es una onda suave que podamos fácilmente aislar, sino que es un ruido. Esto es un poco como cuando estamos en una fiesta o estamos en un bar y hay muchísima gente hablando a la vez, que unos hablan más alto, otros más bajo y al final no se entiende absolutamente nada. Lo único que te llega es un murmullo de fondo de gente hablando y no eres capaz de entender nada de lo que están diciendo. Para entender lo que dicen unas personas en esa mesa tendrías que concentrarte de a ver qué están diciendo y aún así te costaría entenderlas porque precisamente hay tanto ruido que no eres capaz de reconocer lo que dicen cada una de esas personas por separado. Pues esto mismo pasa precisamente con el fondo cósmico de ondas gravitacionales, que hay tantos fenómenos contribuyendo a él que al final lo que te llega es un ruido, un barullo de fondo y eres incapaz de aislar cada una de las ondas que la forman. Pero es que luego además hay un problema adicional y es que los interferómetros que tenemos actualmente, LIGO y Virgo, detectan en el rango de los kilohercios, frecuencias relativamente altas. El interferómetro de LISA, que se va a lanzar al espacio, detecta en frecuencias más bajitas, en los milihercios. Pero es que aquí estamos hablando de que tenemos ondas gravitacionales en el rango de los 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, es decir, nanohercios, frecuencias mucho más bajas. Y las ondas gravitacionales emitidas por un plasma, todo lo contrario, frecuencias altísimas, muy lejos de la sensibilidad actual de los detectores. Entonces, estos detectores no las podrían detectar. Y es que hay además distintos tipos de detectores para cada uno de estos rangos de frecuencias que formarían el espectro de ondas. Por un lado, como ya os he dicho, tenemos los detectores de LIGO, Virgo, Cagra, que detectan en frecuencias altas de los kilohercios. El interferómetro de LISA, frecuencias más bajas, milihercios. Actualmente hay unos proyectos que se están desarrollando, de momento todavía están en primeras etapas, se están estudiando de forma teórica, no parece que vayan a estar operativos en el corto plazo, para detectar en frecuencias ultra altas, en el rango de los gigahercios, que son detectores futuros. De hecho, hay un grupo en la Universidad Autónoma de Barcelona que está desarrollando proyectos precisamente para detectar ondas gravitacionales de ultrafrecuencia en el rango de los gigahercios, y con esto lo que se pretende precisamente es detectar procesos del universo temprano. Y luego, aparte, para las frecuencias ultra bajas de los nanohercios, esto es de lo que quiero hablar un poco en esta última parte de la charla, porque
Aquí sí que hay cosas más interesantes. Sí que se han puesto en marcha proyectos que llevan operativos desde hace unos años para detectar precisamente estas ondas del fondo cósmico en frecuencias bajísimas, en nanohercios, con un método que se conoce como Pulsar Timing Array. Y esto, como ya digo, lo que pretende es ir poco a poco descifrando el fondo cósmico de ondas gravitacionales, fuentes cosmológicas, como ya os he dicho, transiciones de fase, etcétera, pero también astrofísicas, porque hay actualmente tantos sistemas binarios de agujeros negros por el universo que esas ondas gravitacionales también se mezclan con el fondo cósmico y contribuyen precisamente a todo este fondo, a todo este ruido cósmico, con lo cual aún se convierte en más difícil el hecho de que podamos aislar estas ondas y detectarlas. Vale, y esto es de lo que quiero hablar en la última parte, que es de los Pulsar Timing Array. Porque, ¿cómo se detectan estas ondas que tardan años en oscilar? Claro, es que estamos hablando de frecuencias tan bajas, nanohercios, que lo que significa es esto, que una oscilación de estas ondas gravitacionales tarda años en estirarse. Y lo voy a explicar, esto del Pulsar Timing Array, analizando por separado cada una de estas palabras que forman este método. La primera palabra, pulsar. ¿Qué es un pulsar? Un pulsar es una estrella de neutrones con un campo magnético súper fuerte y que rota sobre sí misma a velocidades altísimas. Algunas, de hecho, pueden rotar varios cientos de veces por segundo. Y como ya digo, tienen un campo magnético muy potente y emiten haz de energía electromagnética. Y esta energía electromagnética, cuando este haz apunta hacia nosotros, nosotros la podemos detectar. Entonces, un pulsar sería como una especie de faro cósmico. Del mismo modo que un faro está continuamente emitiendo luz, pero como la cabeza del faro está girando, solamente nos llega el pulso de luz cuando ese haz apunta hacia nosotros. Pues lo mismo ocurriría con estas estrellas de neutrones que están emitiendo energía electromagnética y cuando ese haz apunta hacia nosotros, lo detectamos y nos llegan como pulsos de radiación electromagnética. Luego, además, la segunda palabra, timing. Estos pulsos tienen una precisión altísima, tienen una precisión que supera incluso los mejores relojes atómicos, que tenemos en la Tierra. De tal forma que los más precisos, de hecho, son los púlsares de milisegundos, es decir, que estos pulsos de energía nos llegan cada milisegundos, para que veáis lo rápido que giran estas estrellas de neutrones. Claro, entonces, son tan precisos que cualquier variación en el tiempo con el que nos llegan, cualquier retraso en el tiempo con el que nos llegan estos pulsos de energía, ya es indicativo de que algo está pasando. Y como os podéis imaginar, ¿para qué se puede utilizar esto? ¿Para qué puede servir medir estos retrasos en el tiempo de llegada de estos pulsos de energía? Pues para ver si efectivamente ha pasado una onda gravitacional entre la Tierra y la estrella de neutrones. Entonces, ya desde la segunda mitad del siglo XX ya se empezó a plantear que se pudiesen utilizar los púlsares como métodos de detección de ondas gravitacionales. Y la tercera palabra, que es array. Y es que si utilizásemos un único pulsar para detectar ondas gravitacionales, podríamos detectar una onda concreta que pasa en ese momento entre la Tierra y la estrella y que deforma el espacio-tiempo entre nosotros y la estrella y retrasa ese pulso de energía en concreto. Pero si utilizamos una red de decenas de púlsares, lo que podemos es estudiar la correlación estudiar patrones de correlación en estos retrasos de los pulsos emitidos precisamente por estas decenas de sistemas, de púlsares. Y tú cuando observas este patrón, cuando tú observas estos patrones de comportamiento y ves que todos los retrasos se producen de forma similar, puedes ver que efectivamente hay una especie de fondo de onda gravitacional en la Vía Láctea que está produciendo estos patrones de retrasos en el tiempo de llegada de los haces de energía electromagnética. Entonces, esto es precisamente el Pulsar Timing Array. Observar estos retrasos en los pulsos de energía electromagnética para ver si existe un fondo cósmico que está deformando el espacio-tiempo en la Vía Láctea.
De hecho, la colaboración más importante que hay ahora mismo utilizando este método para detectar ondas gravitacionales es la colaboración de NanoGrav, North American Observatory for Gravitational Waves, que es una colaboración de astrofísicos que utilizan los datos proporcionados por estos 4 detectores para precisamente estudiar ondas gravitacionales. Hay 2 en Estados Unidos, el Green Bank Telescope y el Very Large Array, que son estos 2 de arriba. Luego está el de Arecibo, en Puerto Rico. ¿Cómo funciona el Arecibo? No, ahora lo iba... Ah, sí, ¿no? efectivamente, se rompió, sí. Bueno. Ahora lo iba a comentar que el telescopio de Arecibo en el año 2020 sufrió un accidente, se rompieron unos cables y cayeron sobre el espejo del detector. Ya se rompió y dijeron que no valía la pena repararlo, entonces desde 2020 ya no está operativo. Y el telescopio de Chime, que está en Canadá. Y estos son los telescopios que proporcionan datos que la colaboración NanoGrav utiliza para estudiar ondas gravitacionales. Y esto también, de nuevo, otra labor de ingeniería tremenda, porque es que aquí, para estudiar todos estos retrasos en los púlsares, hay que tener en cuenta cosas como la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Como nosotros nos vamos moviendo alrededor del Sol, pues es normal que también se retrase un poco debido a eso el tiempo de llegada de estos pulsos de luz a la Tierra. Pero es que también hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y estamos hablando de que estos pulsos se dan en periodos de milisegundos. Pues aún así, con todo esto, la colaboración NanoGrav en 2023, en junio de 2023 precisamente, anunció la primera detección del fondo cósmico de ondas gravitacionales. Todavía hay que estudiarla bien, de hecho, no saben cuál es la fuente. Cuando la detectaron no supieron decir siquiera si estas ondas tenían origen cosmológico o origen astrofísico. Es decir, si se habían formado precisamente por agujeros negros que hay actualmente en el universo o tenían un origen de todos estos procesos que tuvieron lugar en las primeras etapas del universo, pero ya es un gran paso porque han conseguido detectar estas ondas en el rango de las nanofrecuencias. Hemos ampliado un montón el espectro de ondas que podemos detectar. Entonces, con todo esto y también con la perspectiva de que estas colaboraciones, por ejemplo, en la Autónoma de Barcelona, que están ya desarrollando métodos para detectar en todo el espectro contrario, en las frecuencias, pues esperamos poder detectar o recibir muchísimos datos y detectar otras fuentes de ondas gravitacionales en el futuro. Así que, igual que Einstein, desde que Einstein formuló las ondas gravitacionales, tuvimos que esperar 100 años hasta poder detectarlas, parece que nosotros no vamos a tener que esperar tanto tiempo para poder empezar a descifrar el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Y con esto termino. Muchas gracias a todos por escucharme y estoy algo si la formación de la onda coincide con la formación del campo del espacio-tiempo. No, el espacio-tiempo está ahí, es el tejido que forma el universo, el tejido sobre el que está el universo, y la formación de la onda tiene lugar precisamente, pues eso, es como la analogía de la piedra en el lago. El agua sería el espacio-tiempo. Entonces, un suceso que pueda ocurrir, una colisión de agujeros negros, o en este caso también una transición de fase cosmológica, es lo que origina, lo que libera energía de forma que se perturba el espacio-tiempo. Pero el espacio-tiempo ya está ahí, es el tejido sobre el que están esos agujeros negros o el suceso que esté dando lugar a la onda gravitacional. Y esa onda gravitacional es precisamente una perturbación del espacio-tiempo que se propaga. Y no sé si era esa tu pregunta. Sí. Ah, vale. Quería saber si efectivamente la aparición del espacio-tiempo coincide con el Big Bang o las ondas gravitacionales dan objeto a que efectivamente se note esta vibración. Vale. Primero sería espacio-tiempo y luego los sucesos que generan las ondas gravitacionales. Sí. ¿Cómo aparece el espacio-tiempo? Claro, es que esto son cosas de cómo se formó el universo, cómo fue el Big Bang, pero a mí me gusta pensarlo, no sé qué pensarían otros físicos del tema, pero yo lo pienso como estas tiendas de campaña que están comprimidas y que tú la abres y de repente se monta la tienda sola, de estas del Decathlon. Pues yo concibo así como apareció el espacio-tiempo en el universo con el Big Bang. O sea, estaba comprimido y de repente
al producirse el Big Bang es como que se libera y ahí se libera el tejido sobre el que está hecho el universo. Bueno, precisamente estudiando el rango de frecuencias en el que están. Cuando tú eres capaz de aislar la onda y dices, esta onda tiene el pico, o sea, la amplitud del pico está en los microhercios, ¿no? Y tiene esta amplitud. Vale, pues esta onda se corresponde con este suceso que sabemos que tuvo lugar cuando el universo tenía un microsegundo de vida. En el caso, por ejemplo, de que se forman los protones y los neutrones. ¿Cómo se sabe que eso en concreto se produjo cuando tenía un microsegundo? La verdad es que no lo sé porque no es lo que no es lo que yo estudio. Pero de cómo se formó esa onda se hace precisamente estudiando eso, diciendo, vale, por las características de esta onda, la frecuencia que tiene, la amplitud del pico, lo que sea, se corresponde, según nuestros cálculos teóricos, con las que habrían emitido esta transición de fase o este suceso de aquí, que otros físicos, que la verdad es que no sé cómo lo han hecho, saben que esto se produjo cuando tenía un microsegundo o un milisegundo de vida o lo que fuese. El espacio-tiempo también se puede curvar de forma estática. Cuando tú tienes, por ejemplo, un agujero negro quieto, aislado, está deformando el espacio-tiempo, pero ahí no hay ondas, simplemente pues como el vídeo de la lona que os he enseñado antes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes los dos agujeros negros que están orbitando y que al final colisionan, todo ese proceso emite ondas gravitacionales y la colisión obviamente también. Pero una vez que eso ya se ha producido, ese sistema se queda como un único agujero negro ahí en el espacio. Entonces, el espacio-tiempo se queda curvado así de forma estática y ya no se emiten más ondas gravitacionales. Entonces, sí, en principio, el espacio se queda quieto. La tensión de Hubble, que bueno, es lo que se está haciendo ahora para estimar el ratio de expansión del universo, ¿no? No, no conozco de proyectos que utilicen ondas gravitacionales para estimar la constante de Hubble. Eh, entonces, en ese sentido, yo te diría que no. Sí, porque con la relatividad general, lo que te dice materia y energía son casi equivalentes. Entonces, cuando tú tienes un suceso con mucha energía, que podría ser, por ejemplo, una transición de fase, si se libera mucha energía, se pueden emitir ondas gravitacionales. Bueno, el ruido no aumenta por el hecho de que mejore la sensibilidad de los detectores, porque tú tienes tú el fondo lo tienes ahí, en el universo. Y ese fondo es tan ruidoso precisamente por todos los eventos que contribuyen a ellos, porque, de nuevo, ahí se juntan, por un lado, las ondas primordiales, todas estas transiciones de fase o el plasma primordial, pero se mezcla también con sistemas de agujeros negros supermasivos que también emiten ondas en rangos súper bajos que se juntan con todo este fondo cósmico de ondas primordiales. Entonces, ahí, por eso, todo se mezcla y es muy difícil aislar unas fuentes de otras. Pero la sensibilidad del detector lo que hace es únicamente aumentar el espectro de frecuencias que tú quieras detectar. Entonces, el ruido lo que lo genera es toda esa cantidad de fuentes que están contribuyendo a emitir ondas en un determinado espectro de frecuencias y luego con la sensibilidad del detector lo que haces es abarcar ese espectro de frecuencias para que... Sí, exacto. Sí. No, exacto, sí. Esto creo que está relacionado un poco con el horizonte de sucesos. Sí, que es, hay un horizonte de sucesos en el universo más allá del cual no podemos recibir información, precisamente porque lo que hay más allá de él se está expandiendo a una velocidad mayor que la de la luz. Y por lo tanto, precisamente porque nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, nada que esté más allá de ese horizonte de sucesos nos puede llegar a nosotros. Y esto pasa con muchísimos fotones y radiación electromagnética. Entonces, del mismo modo que pasa ahí, también puede pasar con las ondas gravitacionales. Que haya ondas que precisamente por estar más allá de ese horizonte no las podemos nunca percibir. Pero bueno, hay algunas que han quedado dentro de ese horizonte
de sucesos y entonces sí que son las ondas gravitacionales que detectamos. Esa es precisamente una de las preguntas que me quitan el sueño. ¿Qué había antes del Big Bang? Es que, claro, es que antes del Big Bang no existía, por ejemplo, el tiempo, el espacio, no había espacio-tiempo, o estaba muy comprimido. El tiempo se empezó, es como un cronómetro que tú lo empiezas a contar en el momento del Big Bang. Entonces, si no había tiempo, ¿cómo se produjo el Big Bang? Es una de las preguntas. Pero claro, esto nadie lo sabe, yo creo. Bueno, eso es claro que cuando se formó la materia, cada partícula tenía su análogo de su antipartícula, al juntarse se aniquilan entre ellas, pero otra cosa también muy fascinante precisamente, que es la anomalía de que por cada no sé cuántos miles de pares de partícula-antipartícula había una más de partícula. Y eso fue precisamente lo que hizo que esa partícula no encontrase su par para aniquilarse, y gracias a eso estamos ahora aquí y existe la materia. No, seríem antimatèria, llavors. ¿Cómo? Seríem antimatèria, eh? Sí, o seríamos antimatèria. Seríem el mateix. Llavors l'antimatèria seria matèria i la matèria antimatèria, eh? Sí. Sorrai. Sí, la meva pregunta era, en aquells moments estàvem parlant de 10 a la menys 30 segons. Per tant, l'espai de temps en el qual es produeix la inflació i tot plegat és quan es generen les ones gravitacionals. Sembla que es van generar totes en aquells 3 primers minuts de No. funció del Big Bang. Bueno, claro, es que los procesos principales por los que se emiten ondas son las transiciones de fase, aparte del plasma primordial, etcétera. Y esas transiciones de fase sí que se produjeron en todas estas primeras etapas. Una vez que el universo ya se estabilizó, por así decirlo, ya no hay transiciones de fase que pudieran emitir ondas gravitacionales. Entonces, sí, estaríamos hablando de primeros milisegundos, segundos, etc. Sí, el que va fer Stephen Weinberg, que manda el Premi Nobel dels 3 primers minuts de l'univers. Sí. Tot allà, Sí. la gran explosió.